¿Por qué será que muchos cristianos viven como si Dios no lo fuera? Como si nuestro Padre fuera un Padre malo, un Padre que no tiene cuidado de sus hijos, que no solventa las necesidades de sus hijos. Pareciera un Dios distante, lejano. Eso sucede porque nosotros o porque algunos cristianos no han tenido la revelación, no han entendido en su corazón, en su espíritu, el poder que tiene la sangre de Jesús para su beneficio. No han entendido la victoria que Cristo obtuvo por medio de su sangre y por eso no saben cómo aplicarla, cómo beneficiarse de estos beneficios. Es como el medicamento que está en la heladera. Estaba hablando la pastora recién acerca de la gripe, de la tos, ¿no? Y esos medicamentos están ahí en la heladera tal vez su abuela le enseñó a hacer un quemadillo o algún otro remedio. Pero si usted no lo toma, usted no lo adquiere, usted no lo recibe, no va a recibir los beneficios que tiene ese medicamento. Lo mismo sucede con la sangre de Jesús. Si nosotros no aprendemos a usarla, no aprendemos a aplicarla a nuestras vidas, no vamos a recibir sus beneficios. Vamos a ser como esos cristianos que creen que Dios es un Dios distante, lejano, que no saben que tenemos un Padre bueno que ya por medio de la sangre de Jesús ha obtenido para nosotros los beneficios que necesitamos. Por eso la sangre de Jesucristo es suficiente para nosotros. La sangre de Jesucristo es todo lo que usted necesita. La sangre de Jesús está a nuestra disposición. La sangre de Jesús está a nuestra disposición. Vamos a leer en la palabra de Dios. Está manifestando mi computadora. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este pasaje de la palabra de Dios nos enseña que Jesús se hizo pobre, pero no es que haya vivido en esta vida como un pobre, sino que a comparación de lo que Él tenía en el cielo, sus riquezas, su reinado, lo que Él, como Él vivía en el cielo, hacerse hombre fue haberse hecho pobre. A comparación de todas las riquezas y el poder y la soberanía que Él tenía en el cielo como Dios y Rey, al hacerse hombre, se hizo pobre. Jesús no tuvo ninguna necesidad en la tierra. Jesús proveyó para los suyos, pagó sus impuestos, tenía su propia casa. Cuando murió, los soldados romanos se peleaban por sus ropas. Quiere decir que la ropa de Jesús tenía precio, era valiosa. Así que Jesús se hizo pobre cuando murió en la cruz por nosotros. Ahí estuvo despojado aún hasta de su ropa, desnudo en la cruz. Jesús se hizo pobre para que usted y yo viviéramos una vida diferente, una vida de bendición, una vida de prosperidad. No es la voluntad de Dios que nosotros tengamos necesidad, porque Dios el Padre permitió que su Hijo se hiciera pobre para que usted y yo nos saliéramos de esa condición. La pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. El Señor Jesús no solo vino a salvarnos del infierno y de la potestad de Satanás,
Él vino a redimirnos. ¿Qué quiere decir redimir? Y redimir quiere decir volver a comprar. Si usted pierde algo y otro lo encuentra, y usted se va y quiere recuperar esa prenda, ese objeto valioso para usted, usted, por más que diga eso era mío, se me perdió, el otro va a decir, yo lo encontré. No tiene tu nombre en ningún lugar. Yo lo encontré, es mío. Y si usted lo quiere recuperar, tiene que pagar para recuperarlo, porque lo aprecia, porque lo estima, porque lo quiere volver a tener. Y eso es lo que Jesús hizo, nos redimió, nos rescató. El hombre había caído cuando Dios lo crea y lo pone en el Edén, en un lugar precioso, en un lugar de deleite, en un lugar de disfrute, eso quiere decir Edén. El hombre desobedece a Dios y peca y pierde no solamente ese lugar de privilegio, pierde su comunión con Dios, pierde su relación de Dios y todos los beneficios que Dios le había dado en el Edén. Y desde entonces el hombre tuvo que trabajar muy duro para poder solventar las necesidades básicas de su propia persona y de su familia. Pero ese no fue nunca el plan de Dios. Que al hombre le cueste, que el hombre trabaje y con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo, pueda conseguir lo que necesita para su día a día. Esa nunca fue la voluntad de Dios, sino porque por causa de la desobediencia, por causa del pecado, el hombre cayó y perdió esa bendición. Así que cuando Jesús vino, Él vino no solamente a salvarnos del infierno y de la potestad de Satanás, sino que Él vino a sacarnos de esa condición en la que estábamos viviendo y a trasladarnos a una nueva posición, a trasladarnos a la posición que Dios había designado para nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre se había perdido. Y se había perdido todos los beneficios que Dios le dio al hombre en el Edén. Y Jesús vino a eso. Vino a restaurar, vino a rescatar al hombre y a todo lo que se había perdido con el hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso fue lo que le sucedió al hombre. Desobedeció y salió de la bendición de Dios. Desobedeció y salió de ese lugar de confort, de ese lugar de bienestar, de ese lugar de prosperidad. El hombre trabajaba en el Edén, pero no le costaba. Plantaba y no le crecían las hierbas que le ahogaban luego las plantas. No le crecían los cardos y los espinos que ahogaban la plantación, lo que él plantaba. Todo era fructífero, todo iba bien, no había sequías, no había granizo, no habían peste que se comieran su cosecha. Era próspero, era bendecida la tierra, era fructífera. Era placentero, era glorioso vivir en un momento así. ¿Cuántos de nosotros trabajamos y queremos disfrutar de nuestro trabajo? Queremos comprarnos las cosas que deseamos y muchos trabajan y trabajan y trabajan y por mucho que se esfuerzan no pueden conseguir lo que anhelan y lo que desean. No les alcanza, no les es suficiente, apenas llegan a fin de mes. Y algunos ni siquiera llegan. Esa nunca fue la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa fue la consecuencia
del pecado. Esa fue la consecuencia de la desobediencia. Esa fue la consecuencia que todos los hombres hemos arrastrado desde aquel momento en Génesis. Y eso fue lo que Jesús vino a quebrar, vino a romper, vino a deshacer por medio de su muerte en la cruz. Eso fue lo que Jesús vino a redimir, vino a restaurar, vino a rescatar. Para que usted y yo podamos vivir una vida diferente. Para que usted y yo podamos gozar de nuestro trabajo. Es la voluntad de Dios que usted goce de su trabajo. ¿Cuántos se van a trabajar, pero parece que cuando dicen se van a trabajar, se ponen como una mochila en la espalda pesada y se van a trabajar y no disfrutan de su trabajo, no disfrutan de lo que hacen, no disfrutan del fruto de su trabajo? Están comiendo el pan con el sudor de su frente. Están comiendo el pan con el sudor de su frente. Pero Jesús vino a redimirnos de esa maldición. Vino a destruir esa maldición para que nosotros entremos en un tiempo diferente. Cada gota de la sangre de Jesús que brotó de sus heridas cuando le colocaron la corona de espinas traía una ruptura en nuestras finanzas. Cada gota que esas coronas derramaban en la frente de Jesús quebrantaba la maldición que había caído sobre la tierra y sobre la obra de las manos del hombre. La maldición decía: la tierra te producirá cardos y espinos. ¿Y qué le pusieron a Jesús en la cabeza? Espinos, una corona de espinas. ¿Para qué? Para que la maldición sea quebrantada, para que la maldición sea rota en la finanza y el hombre vuelva a disfrutar de un tiempo diferente, de un tiempo de prosperidad. Jesús vino a restaurar todo lo que se había perdido. Él vino a restaurar al hombre su condición de prosperidad, de avance, de progreso. Es la voluntad de Dios que progreses. Es la voluntad de Dios que avances. Es la voluntad de Dios que crezcas en tu economía. Esa es la voluntad perfecta, agradable de un Padre bueno. Un Padre bueno desea lo mejor para sus hijos. Un Padre generoso es un Padre que da. Es un Padre que se da, que desea ver a sus hijos bien. Pero muchos de nosotros tenemos un concepto errado de Dios. Tenemos un concepto errado de Dios Padre que se tiene que quebrar hoy. Que se tiene que quebrar hoy. No es la voluntad de Dios que tenga necesidades, que no pueda pagar la luz, que no pueda pagar las cuentas. No es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero la revelación del poder de la sangre de Jesús te va a traer libertad a tu finanza en esta hora. La bendición de la sangre de Jesús va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu vida, te va a alcanzar y se va a hacer cargo de ti. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Esta palabra nos enseña que Jesús se hizo maldición. ¿Por qué era necesario que Jesús se haga maldición? Para llevarse todas esas maldiciones que vinieron a nuestras vidas desde que el primer hombre pecó en la tierra. Y Jesús se hizo maldito porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso era necesario que Jesús muera
colgado en una cruz. Por eso era necesario, para quebrantar la maldición que había sobre nuestras vidas. Y no solo quebrantar la maldición, sino desatar una bendición. A todos aquellos que ponen su fe, su confianza en Jesús, esas bendiciones están disponibles para ellos. Dice la palabra de Dios que estas bendiciones son para aquellos que por la fe reciben la promesa del Espíritu. Esas bendiciones que Dios le habló a un amigo que tenía, que se llamaba Abraham. Dios le hizo una promesa. Y la Biblia nos dice que por creer en Jesús, poner nuestra fe, nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, esas bendiciones que Dios le prometió a su amigo Abraham iban a ser nuestras. ¿Y cuáles son esas bendiciones que Dios le prometió a Abraham? Bueno, el apóstol Pablo escribió, en Hebreos, leemos en Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 14, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la bendición que Dios le prometió a Abraham y que vendría sobre todos aquellos que por la fe en Jesús se apoderan de esta promesa. Así que Dios le dijo a Abraham y a su descendencia y a los que creen en Jesús: de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré, pero no se queda ahí. De cierto te bendeciré, como Dios dice, un Dios generoso, un Dios bueno, un Padre generoso, dice, con abundancia. Con abundancia. ¿Qué es abundancia para usted? Abundancia es que te sobre. Abundancia es cuando preparás tu mesa y comieron todo y sobró. Abundancia es cuando podés pagar todas tus cuentas y te sobró. Abundancia es poder llegar a fin de mes y te sobró. Abundancia es poder tener para solventar tus gastos y para hacer un canal de bendición para otros, para ayudar a otros. Eso es abundancia. Parece como si fuera una promesa tan lejana para muchos, pero está dispuesta para ti, si por la fe te apropias de ella. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Grandemente. Pero saben que esta promesa no es para todos. Esta promesa no es para todos. En primer lugar, es para aquellos que por la fe creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Estas promesas son para aquellos que creen en Jesucristo, que Él es Dios, se hizo hombre, murió por los pecados de la humanidad, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Si usted cree eso, es para usted. Esa promesa es para usted. Es para los que creen en ¿qué? En Jesús, como su Señor y Salvador personal. Esa promesa es para esas personas. Y esa promesa está ahí al alcance de todos, pero solamente la pueden poseer aquellos que por la fe
la toman. Por eso muchos cristianos no viven esta promesa. Por eso muchos cristianos no viven en esta condición. Porque no usan la fe que Dios le ha dado. No necesitas mucha fe. No necesitas tener una gran fe. Necesitas usar la fe que Dios ya puso en vos. Aunque digas, yo no tengo mucha fe, es suficiente. Esa poca fe que tenés es suficiente para apoderarte de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Comenzá a usar tu fe. Sacala del baúl de tu corazón. Sacudile el polvo a la fe y empezá a aplicarla. La fe es viva. La fe se mueve. La fe actúa. La fe no es paralítica. La fe no es quieta. La fe es aquello que te mueve, que te impulsa a creer, a moverte en fe, a actuar en fe, a creerle a Dios, a hablar en fe, a declarar en fe, a pronunciar en fe. No basta decir tengo fe y no hago nada. Tengo que actuar en fe, tengo que moverme en fe, tengo que apoderarme de esa promesa en fe. Dios me bendecirá con abundancia y en fe me levanto temprano y me voy a buscar trabajo. Sí, porque así actúa la fe. Dios me bendecirá con abundancia y me quedo a dormir la siesta. No, así no actúa la fe. Es cierto, te bendeciré con abundancia. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo activo esta fe? Y bueno, no sé qué hacer. Y bueno, hago pan casero y hago pastelito y hago esto y hago aquello. Dios me bendecirá con abundancia mientras estás amasando. Dios me bendecirá con abundancia. O abrís un kiosquito y aunque no tengas muchas cosas, tenés 2, 3 productos, pero vos decís, Dios me bendecirá con abundancia. Eso es moverte en fe. Eso es creerle a Dios. Y ahí verás la mano de Dios. Dios me bendecirá con abundancia. Y cuando entras en tu trabajo, vas a decir, Dios me bendecirá con abundancia. Este mes mi jefe me va a pagar todo lo que me debe. Dios me bendecirá con abundancia. Dios me bendecirá con abundancia. Este mes voy a recibir un aumento porque Dios me bendecirá con abundancia. Eso es moverse en fe, eso es apoderarse. Por eso muchos cristianos no viven una vida de abundancia y de prosperidad. No viven, no entran en esa bendición porque no se mueven en fe, porque no hablan en fe, porque no actúan en fe. Es para los que creen, para los que viven en fe. Comienza a cambiar tu vocabulario. Yo tuve que comenzar a cambiar mi vocabulario, me costó muchísimo. Era una persona muy negativa y me costó muchísimo cambiar mi vocabulario, empezar a hablar en fe y practiqué y todavía sigo practicando. Y usted también. Comience a hablar diferente. De su trabajo, de su vida, de su economía, de su familia. Comience a hablar diferente. Comience a caminar diferente. Dios te bendecirá con abundancia y te multiplicará grandemente, porque esa es su voluntad. Y en tercer lugar, debemos obedecer el consejo de Dios. Debemos obedecer el consejo de Dios que nos da en su palabra para cada cosa determinada. Para cada cosa o para cada situación de la vida hay un consejo de Dios a seguir. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, la sangre de Jesús no actúa en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 6:16,
¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a entrar en un tiempo de bendición. Pero si desobedecemos a Dios, no vamos a entrar en un tiempo de bendición. En Primera de Pedro 1:2 lo dice claramente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Jesús solamente beneficia a los que obedecen a la palabra de Dios. Solamente beneficia a los cristianos que viven en obediencia a la palabra de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Adán desobedeció a Dios. Dios le dijo: todo podrás comer, de todo lo que he creado podrás disfrutar, pero este árbol es mío. Este árbol no se toca. Este árbol me corresponde a mí, este árbol no se toca. Es mío. Todo lo que creé, todo es tuyo. Puedes comer, puedes disfrutar, pero este árbol no se toca. De la ciencia del bien y del mal. No se toca. Él desobedeció y salió de la bendición. Ahora Cristo por su sangre nos introduce a la bendición. Pero solamente nos podemos mantener ahí cuando obedecemos. Si desobedecemos, nos salimos como Adán.